Buenos días, chicos. Felices de encontrarnos otra vez en estos videos de química. En este video vamos a platicar sobre qué es un mol, qué es la masa molar y cómo es el porcentaje de cada uno de los elementos en un compuesto. Corre video. Bueno, para introducir este tema hablaremos de que la docena es un concepto que nos indica la agrupación de 12 unidades. Es una manera de agrupar, en lugar de decir dame 12 rosas, pues digo dame una docena. Una docena de peluches, pues son 12 ositos de peluche, una docena de personas, una docena de perros. ¿De acuerdo? Es una manera de agrupar. Si una flor tiene una masa de 41.6 gramos, estoy inventando. Un peluche tiene aproximadamente una masa de 83.5 gramos, más o menos. Una persona en promedio tiene una masa de 70 kilogramos. Un perro más o menos, promedio, 15 kilogramos. Nótese lo siguiente, todos son 12. 12 flores, 12 peluches, 12 personas y 12 perros. Todos son 12. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿pesa lo mismo una docena de flores que una docena de personas? Pues no. Una docena de flores, si yo multiplico lo que pesa una flor por 12, me da aproximadamente medio kilo. Si yo multiplico lo que pesa un osito de peluche por 12, me da aproximadamente 1 kilo. Si multiplico los 70 kilogramos de cada persona por 12, me daría como 840 kilogramos. Y si multiplico los 15 kilogramos de un perro por 12, me da 180 kilogramos. Entonces esto nos sirve para entender que la cantidad unitaria es 12. Tengo 12 flores, 12 personas, 12 peluches, pero la masa de esos 12 objetos va a variar. ¿De acuerdo? Recuerden esto para lo que sigue. Vamos a hablar entonces ahora de la masa molar. Ahora vamos a hablar de las cantidades de átomos, de moléculas, de fórmulas unitarias, etc. Entonces, ¿qué es la masa molar? La masa molar es la masa de un mol de una sustancia expresada en gramos, la cual puede ser de un elemento, de un compuesto, de una partícula, etc. Es decir, es la masa de un mol expresada en gramos. Y todos decimos, sí, correcto, la masa de un mol. Pero la pregunta es, ¿y qué es un mol? Un mol es una unidad del Sistema Internacional de Medidas que representa un número de átomos, moléculas o más generalmente de partículas. Así como dijimos docena, ¿qué pasa? Imagínense la masa de un átomo. Es sumamente pequeña y a la hora de experimentar, de analizar, etc., difícilmente nos vamos a encontrar con un átomo. Siempre vamos a manejar una cantidad de átomos. Entonces los científicos decidieron encontrar una agrupación de átomos que se pudiera ya reflejar en gramos. Es decir, ¿cuántos átomos podemos unir para que ya se vea, aunque sea un gramo, y no estemos manejando con cantidades sumamente pequeñas? Llegaron a la conclusión del dichoso número de Avogadro, que el número de Avogadro es muy grande y es 6.022 por 10 a la 23. ¿Qué significa ese por 10 a la 23? Que yo voy a multiplicar por 10 23 veces el 6.022. O lo que es lo mismo, cada vez que multiplico por 10 voy corriendo el punto un lugar. Y si lo tuviera que correr 23 lugares, me quedaría un número de este tamaño. Un número enorme, enorme. Entonces, si yo agarro una cantidad de átomos, de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de lo que sea, esta cantidad tan grande, ya puedo ver su peso, ya puedo ver su masa reflejada en gramos. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener la masa molar atómica, puedo tener la masa de un átomo y la voy a tener desde luego en gramos.
Puedo tener la masa molecular, es decir, la masa de un mol de moléculas. Y también la puedo tener en gramos si así lo deseo. Vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Ejemplo con el carbono y el oxígeno. Más o menos les estoy poniendo cómo están las celdas en una tabla periódica donde nos dice el número atómico, el número de masa, sus números de oxidación, todo eso que ya sabemos que nos está diciendo. Entonces, si yo fuera a la tabla periódica para saber cuál es la masa del carbono, yo copiaría el 12, que es la masa atómica. ¿Cuál es la masa del oxígeno? Yo copiaría el 16, que es la masa atómica, ¿ok? Pero esa masa atómica del carbono no está en gramos, está en unidades de masa atómica, ¿de acuerdo? Unidades de masa atómica. Si yo copio el del oxígeno, tengo 16 unidades de masa atómica. Pero ¿qué pasa si en lugar de agarrar un átomo, yo agarro 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono o la misma cantidad de átomos de oxígeno? ¿Qué pasa? Entonces, en ese momento yo ya puedo usar una balanza y ver que la masa molar atómica del carbono es 12 gramos. Es decir, cuando yo agarro esa cantidad enorme de átomos de carbono, ya puedo ver reflejada su masa en gramos. Lo mismo con el oxígeno. Cuando agarré esa gran cantidad de átomos de oxígeno, ya puedo decir que su masa molar, su masa molar atómica es de 16 gramos. ¿Esto a qué nos lleva? Que cuando yo en la tabla periódica quiero ver al carbono como un átomo, pues voy a decir que un átomo de carbono tiene 12 UMAS. Cuando yo quiero ver en mi tabla periódica al carbono como un mol, como que agarre 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, yo puedo ver ese 12 como gramos. Lo mismo pasa con el oxígeno. Cuando yo quiero ver al oxígeno como un átomo, digo 16 UMAS, pero cuando yo lo quiero ver como un mol de átomos, voy a decir 16 gramos. ¿Por qué, chicos? Porque cuando hablamos de masa molar, necesitamos dar esa masa en gramos. Entonces, para dar esa masa en gramos, nos tiene que quedar muy claro que no estamos trabajando con átomos, sino estamos trabajando con moles, que es una cantidad de 6.022 por 10 a la 23 átomos, o 6.022 por 10 a la 23 moléculas en el caso de compuesto, o de unidades unitarias o fórmulas unitarias, como le decimos en el caso de los compuestos iónicos. ¿Ok? Continuamos. Ahora veamos un ejemplo. Ya vamos a hablar de la masa molar, por ejemplo, del ácido sulfúrico y el porcentaje de masa. Es decir, aquí tengo el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo veo como una molécula. Es un compuesto que está unido por enlaces covalentes, por lo tanto es una molécula. Recordemos que esta es su fórmula química y su fórmula química me dice que el ácido sulfúrico contiene hidrógeno, contiene azufre y contiene oxígeno. Y además me dice, hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Los subíndices, recuerden ustedes que son sumamente importantes porque nos están diciendo que esta es una molécula y que por lo tanto su carga total es 0. Esos subíndices ya están aquí para que, dependiendo de su número de oxidación, en total aquí la carga sea 0. Entonces ahora yo digo, bueno, voy a pensar en moles porque voy a sacar la masa molar. Voy a ver como que tengo 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 de oxígeno. Entonces me voy a mi tabla periódica y veo que 1 mol de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo, 1 de azufre, una masa de 32 gramos, 4 de oxígeno, cada oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Por lo tanto, cuando yo voy multiplicando por cada uno, 2 por 1, 2, 32 por 1, 32 y 4 por 16, 64. Entonces, yo ya sé la masa de un mol de hidrógeno, de azufre y de oxígeno. Ahora, ¿cuál es la masa molar de esta molécula de ácido sulfúrico? De un mol de moléculas de ácido sulfúrico, porque lo voy a dar en gramos.
Entonces yo voy a sumar todo esto y me da que la masa molar de un mol de moléculas de ácido sulfúrico es 98 gramos mol. Y si ahora nos preguntamos, bueno, 98 gramos mol pesa todo el mol de ácido sulfúrico, de moléculas de ácido sulfúrico. ¿Y qué porcentaje hay de hidrógeno? ¿Qué porcentaje hay de azufre? ¿Y qué porcentaje hay de oxígeno? Vamos a hacer que nos estamos haciendo esa pregunta. En ese mol de moléculas de ácido sulfúrico, ¿qué porcentaje representan cada uno de los elementos que están ahí? Pues para eso hacemos lo que ya todos sabemos hacer, las lindas y fáciles reglas de 3, donde decimos 98 gramos es el 100%. En el caso del hidrógeno, si yo tengo 2 gramos, ¿qué porcentaje será? En el caso del azufre tengo 32 gramos de azufre. ¿Qué porcentaje representará? Vean cómo estoy planteando la regla de 3, donde 98 es el 100, porque ya lo calculamos, eso es lo que pesa todo el mol de moléculas, esa es su masa, y 2 gramos es para el caso de hidrógeno. De esos 98 gramos, solo 2 son hidrógenos, 32 azufre y 64 gramos hay de oxígeno. Mi regla de 3, ¿qué dice? Pues el 2 se multiplica por 100 y se divide entre 98. Y me da 2 por 100 entre 98, quiere decir que hay un 2% de hidrógeno. De toda esa masa molar, solamente un 2% es hidrógeno. 32 por 100 entre 98 me da 32.65 y cacho, es decir, más, tiene muchos más. Vamos a copiar 2 decimales para no enredarnos, pero sabemos que tiene muchos más. El 32.65% corresponde al porcentaje de azufre en un mol de moléculas de ácido sulfúrico. Y por último tengo 64 gramos por 100% entre 98 me da 65.30, es el porcentaje de oxígeno en un mol de moléculas de ácido sulfúrico. En ese momento ya tenemos el porcentaje que si lo sumamos me debe de dar 100 o muy cercano a 100, precisamente por toda esa situación que nosotros estuvimos comiéndonos algunos decimales, no nos cierra exactamente en 100, pero 99.95, 98 por ahí, es como si fuera el 100 por lo que acabamos de comentar. Vamos a hacer otro ejercicio para que ya nos quede más clara esta situación. Hacemos a este ejercicio donde me preguntan, ¿en qué compuesto existe mayor porcentaje de masa de carbono? ¿En el bicarbonato de calcio o en el carbonato de aluminio? Nótese que los dos tienen carbono. Y la pregunta es, ¿quién tiene más porcentaje de carbono? ¿Ok? Tenemos aquí nuestro bicarbonato de calcio. Recordemos que el bicarbonato de calcio, recuerden, primero estoy nombrando la parte negativa, que es el ion bicarbonato de calcio. El ion bicarbonato tiene un número de oxidación de -1. El calcio está en el grupo 2, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia y su único número de oxidación es 2. El calcio quiere dar 2 electrones y el bicarbonato solo acepta 1. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos entre paréntesis al ion bicarbonato y le ponemos ese 2 para dar a entender que el calcio, como está regalando 2 electrones, le va a dar 1 a cada ion bicarbonato. ¿Qué significa? Que el 2 solamente está afectando a lo que está dentro del paréntesis. Lo mismo con el carbonato de aluminio. El ion bicarbonato, que es el CO3, tiene un número de oxidación menos 2, y el aluminio, que está en el grupo 13, tiene 3 electrones de valencia y tiene un número de oxidación +3. +3 el aluminio, -2 el carbonato. ¿Qué significa? Que el aluminio quiere dar 3 electrones y el carbonato solo acepta 2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues traemos a 2 aluminios, por eso se pone el subíndice 2. 2 por 3 vamos a tener 6 en la parte positiva. Y el carbonato, que su número de oxidación es -2, trajimos 3 carbonatos, están entre paréntesis, ese 3 solamente afecta a lo que está entre paréntesis. 3 por -2 me da -6, más 6 menos 6, 0.
Esto nada más para recordar por qué los subíndices están allá, qué significan y a quiénes están afectando. En conclusión, tengo un calcio, 2 hidrógenos, porque el hidrógeno está dentro de ese paréntesis, 2 carbonos, y ese paréntesis me diga que tengo el doble de bicarbonato, tengo 2 veces al bicarbonato. Por eso, si en uno hay 3 oxígenos, en 2 hay 6 oxígenos. Y en la tabla periódica busco cuáles son sus masas molares, cuánto es un mol de calcio, de hidrógeno, carbono, oxígeno. Lo pongo y hago mi multiplicación. Lo mismo voy a hacer con el aluminio. Aquí sí, el aluminio tiene un subíndice 2, lo que quiere decir que hay 2 aluminios. El carbono, hay 3 por el paréntesis y el 3 que está afectando ahí, fuera del paréntesis. Y en el caso del oxígeno, cada carbonato tiene 3 oxígenos, pero yo tengo 3 veces el carbonato, por lo tanto es 9. También en mi tabla periódica busco un mol de aluminio, de carbono, de oxígeno. Y ahora hago la suma y llego a la conclusión que la masa molar de un mol de moléculas de bicarbonato de calcio es 162 gramos mol. Si yo sumo todo eso me da 162. ¿Y cuál es la masa molar de un mol de moléculas de carbonato de aluminio? 234 gramos mol. Como la pregunta es ¿cuál tiene mayor porcentaje de carbono? No voy a sacar el porcentaje de todos los elementos en cada una de las fórmulas químicas, solo el de carbono. En el caso del bicarbonato de calcio tenemos 24 gramos de carbono y en el caso del carbonato de aluminio tenemos 36 gramos de carbono. De entrada uno puede decir, mira, acá hay 36 gramos y acá hay 24, como que está ganando 36. Sin embargo, tenemos que hacer el cálculo porque es un porcentaje, no es en dónde hay más masa, sino en dónde hay mayor porcentaje de masa. Entonces, en el caso del bicarbonato de calcio, voy a decir 162 gramos es el 100% de la masa. Si yo solo tengo 24 gramos de carbono, ¿qué porcentaje en realidad será? ¿Qué hago con el caso del carbonato de aluminio? 234 gramos es el 100%. Si yo tengo 36 gramos de carbono, ¿qué porcentaje será? Entonces, aplico mi regla de 3, 24 por 100 entre 162 y me da 14.81% de carbono. Voy a hacer lo mismo con el otro, 36 por 100 entre 234 y me da 15.38% de carbono. Por eso lo puse en azulito para ver que la respuesta correcta es ¿cuál? Que el que tiene mayor porcentaje de carbono es el carbonato de aluminio. Esa es la respuesta. La pregunta es, ¿en qué compuesto existe mayor porcentaje de masa de carbono? Y la respuesta es en el carbonato de aluminio.